Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro sexto seminario institucional del ciclo Naturaleza, Paisaje y Turismo. El día de hoy tenemos al doctor Marcos González Pérez, que nos hablará de las fiestas de la naturaleza en Colombia. Le cedo la palabra a la doctora María Cristina Saldaña, investigadora del CIVIC, quien nos platicará la trayectoria del doctor González. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Es para mí un gusto presentar al doctor Marcos González Pérez. Él es doctor en Historia, magíster en Historia y magíster en Ciencias Antropológicas del Cine Documental por la Universidad de París. Tiene un magíster en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Gran Colombia, Bogotá. Entre sus distinciones está el Premio Nacional de Ensayo, Colcultura, el premio en el concurso distrital de ensayo urbano, Premio Vida y Obra 2018, es miembro del Consejo Nacional de Cultura, coordinador académico de la beca Bogotá Siente la Fiesta, coordinador del Centro Internacional sobre Estudios de Fiesta, CISFI, de la Universidad Antonio Nariño de Colombia, coordinador de la Red Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura, la REDRIEF Intercultura. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran el libro Las fiestas de la naturaleza en Colombia, La fiesta en Colombia, este es un artículo, un ensayo denominado El antipatriota, Fiesta en naturaleza y otros ensayos, Los nuevos ceremoniales en Colombia, La fiesta en cuarentena, El trapo rojo, Las fiestas de Nación Colombia y los nuevos ceremoniales festivos, entre otros. Bienvenido, doctor Marcos González. Adelante. Bien, buenas tardes. Ya en Colombia son las 2:02 de la tarde. De un día como hoy, que es un día icónico y referencial porque religiosamente se habla que es como que el día de la cruz, algo así, ¿no? Que ha generado también algunos problemas que trataremos hoy. Es que tiene que ver con la utilización de un musgo de la naturaleza que está en extinción. Entonces hay como esa polémica entre la religiosidad y lo que hacen las comunidades para celebrar sus días. Realmente esta charla tiene como elemento esencial poderles contar de dónde surgió la idea de aproximarme un poco a la naturaleza, pero a través de la fiesta. Vale la pena decir que llevo pues muchos años, tal vez 38 años trabajando el tema de la fiesta en América y he recogido muchísima información. De tal manera que lo primero me gustaría que ustedes vieran es una imagen que tenemos ahí de primera. Cristina, si me ayudas a colocarla, esa imagen para que ustedes me entiendan. Bueno, antes de continuar, debo agradecer a las dos Cristinas, a Cristina Saldaña, a Cristina Martínez, a Iris, que nos acompaña, por supuesto a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y agradecerles poder participar en este ciclo de naturaleza, paisaje y turismo, que fundamentalmente también hay un grupo muy fuerte en Colombia que estamos trabajando. Ahora, volviendo al tema de lo que ustedes están viendo, observen que en la naturaleza se pueden encontrar, digamos que miles de orquídeas que muestran como figuras variadas, ¿no? ¿No es cierto? Yo he visto orquídeas que tienen micos, otras que tienen otras flores, bueno, una, una, una asombrosa variedad de figuras, pero resulta que lo que ustedes están observando, los que escuchan en directo o la grabación de esta conversación, lo que ustedes están observando es una fabulosa orquídea que solamente se encuentra en un lugar del sur de Colombia, me dijo una de las investigadoras de las orquídeas. Se encuentra por allá en un páramo y algunos investigadores, sobre todo una señora polaca, descubrieron en uno de los páramos que están en el suroccidente de Colombia, esta flor que tiene una característica esencialísima, y es que en el centro tiene un diablo. Cuando yo vi la orquídea en la fotografía, llamé a los amigos que tengo en ciudades cercanas a donde está el páramo
y me dijeron que no era tan fácil caer en cualquier momento al páramo, llegar en cualquier momento al páramo, porque la orquídea no es que dure mucho tiempo florecida no dura, entonces que habría que correr el riesgo del azar de llegar y no encontrarla. De tal manera que lo que hice para poder publicar un libro sobre las fiestas de la naturaleza en Colombia fue hacer una ilustración con permiso de la fotografía de los autores, una ilustración para poder como escenificar lo que estoy viendo. Y la mirada de esta orquídea a la cual le colocaron, fíjate, el nombre de Telipogum diabolicus. De tal manera que los que la encontraron también comprendieron que este diablo que hay allí es un diablo muy importante. Entonces yo que empezaba a trabajar la relación de la naturaleza con la fiesta, encuentro que la flor es una simbiosis espectacular. Está la naturaleza en la orquídea, pero está también la fiesta en el diablo, porque el diablo que yo observo es un diablo festivo. Ese diablo festivo me llevó a leer como el origen de los diablos populares, porque hay dos tipos de diablos, que es el creado por la Iglesia Católica y Apostólica, que generalmente viajaban en las épocas del Corpus Christi, por lo menos acá a estos territorios llegaron detrás de una fiesta religiosa. Pero este otro diablo que se encuentra en la Divina Comedia, donde hay una narración en la sección del infierno que muestra exactamente las características de lo que yo estaba viendo. Entonces es asombroso que cuando empezamos a mirar la orquídea, pues comprendimos efectivamente que la fiesta tiene mucha relación con la naturaleza y que esto, digamos, que es una orquídea un tanto como pagana, diría yo, ¿no es cierto? Porque si vemos la siguiente, Cristina, la siguiente imagen, esa, me la encontré que también en Bogotá hay un jardín botánico y resulta que leyendo un poco sobre flores y orquídeas que tuvieran relación con la simbología, me encontré con esta flor que también tiene su connotación religiosa, porque resulta que esta flor fue asumida por los jesuitas y esta flor asumida por los jesuitas entonces tiene alguna representación de lo que significa la religiosidad. Dicen los jesuitas en la lectura que le hice y en las conversaciones cuando estaba indagando realmente cuál era la simbología exacta. Entonces me comentaron que esta flor que se llama pues la pasiflora, el nombre más conocido de la flor es la pasiflora o granadilla de monte, pero me decían los religiosos que consulté es que tiene imágenes similares o símbolos religiosos, debido a la similitud de algunas partes de la planta, como ustedes lo pueden ver, con símbolos como la pasión de Cristo y fundamentalmente en su centro está la famosa corona de espinas. Gracias a esas dos ilustraciones, entonces yo empecé a organizar mi pesquisa para mirar un poco lo que significa la fiesta en la relación con la naturaleza. Cristina, pasamos. Ahí entonces ustedes están viendo un nido de pájaros. ¿Por qué el nido? Resulta que cuando yo inicié hace tantos años, ya saben que los investigadores no solamente leemos otros autores, sino además con el tiempo nosotros empezamos como a construir nuestra propia teoría o nuestras propias teorías y metodologías para poder trabajar cualquier objeto disciplinar. En mi caso, pues es la fiesta. Entonces, cuando yo hablo de la fiesta, lo primero que hice fue tratar de construir una definición que me permitiera guiar todas las investigaciones que yo estaba realizando o que iba a realizar sobre el tema de la fiesta. Construir una teoría, pues es un proceso de muchos años, pero uno va acumulando saberes, va recogiendo informaciones hasta que efectivamente encuentra una definición. Entonces, para mí la fiesta, digamos que es un ritual humano.
ahí cuando dije ritual humano y empecé a ver las especies animales, la flora y la fauna, empecé a tener dudas y decir que la fiesta es un ritual humano. Pero digamos que yo empecé diciendo la fiesta es un ritual humano que permite festejar, que permite celebrar, que permite recordar, que permite conmemorar y que permite divertirse. Es decir, que la fiesta tiene varias variables en su definición, de tal manera que esa definición también me llevó a entender que existe una tipología festiva muy variada, de tal manera que las fiestas son múltiples y tienen objetos celebrados que son diferentes. Pero me devuelvo a la definición de la fiesta para explicar que cuando yo estaba leyendo libros que tienen relación con animales y con flora, me encontré, por ejemplo, el libro sobre el ingenio de los pájaros de una investigadora de apellido Ackerman. Después con Cristina les envío toda la bibliografía que pueda hoy comentar para quienes estén interesados en esto. Y a través de el libro de de los pájaros, también encontré después un libro sobre la conducta de los pájaros. Entonces realmente no solamente está el ingenio, sino también la conducta. La cuestión importante y un poco atrevida, llamémoslo así, es que en el libro hay un capítulo que se titula El pájaro artista. Cuando yo me puse a leer lo de pájaro artista, sí que quedé un poco confundido con la definición de fiesta, porque resulta que los pájaros danzan en sus cortejos. El pájaro, digamos que los trinos son canciones, que algunos bailan en pareja, pero lo fundamental de la comprensión del pájaro artista, con base en lo que están viendo, es que los pájaros construyen unos nidos de tal magnitud que logran hacerlos para seducir a la hembra. Eso me llamó mucho la atención porque ellos utilizan las patas, utilizan el pico, van construyendo el nido y generalmente los nidos no necesariamente son los lugares donde van a poner los huevos. Inicialmente dice la investigadora que es una investigación seriosísima, pues el nido sirve más como un campo de seducción. Por eso hay miles de nidos diferentes, pero lo importante es que los pájaros logran construir una especie de monumento, unas tribunas, un anfiteatro, eso lo pueden ustedes ver ahora por Google porque eso ha sido muy difundido, en las cuales inician el cortejo y la primera forma del cortejo es lo monumental del nido. Seguramente que el nido que estamos viendo, que lo conseguí en una zona de la Orinoquía colombiana, una zona de sabanas muy grande, también puede servir para albergar los huevos, es posible, ¿no es cierto? Pero generalmente el nido, para volver a la explicación de la definición de la fiesta, me sirvió para entender que los pájaros también son artistas. Después me leí un libro muy interesante sobre lo mismo, sobre la conducta de los peces, y me encuentro con la fascinación de que el pez también en las profundidades del mar o en otras partes construyen nidos de arena. Devolvámonos un poco, Cristina, dejémoslo ahí. Construyen unos nidos de arena, ¿no es cierto? De tal manera que, como todo ahora es muy fugaz en estas charlas, lo que quiero decir es que cuando yo digo que la fiesta es un ritual humano, ahí tengo que colocar un asterisco y decir, pero estoy también en la indagación para poder decir que el pájaro o el pez u otros animales vivientes o las hojas o las plantas tienen también sus formas lúdicas, llamémoslo así, utilizando un lenguaje de los humanos para poderse comprender. Hay libros muy interesantes donde explican todo este tipo de fenómenos de la naturaleza. En uno me encontré, por ejemplo, una frase que es absolutamente como contundente para hacer simbrar un poco, hacerse mover un poco el investigador social. Leí que las piedras crecen. Pues pareciera una cuestión demasiado profana, pero resulta que leyendo esas cosas tienen realmente sus explicaciones. Así que por ahora, para que me entiendan, después de esa definición,
vuelvo a los seres humanos de todas maneras, empiezo a mirar entonces la flora y la fauna y me encuentro con que a nivel social, a nivel humano, esa definición que acabo de mencionar me permitió entender, y voy a hablar de Colombia, que en Colombia, que también sirve para el resto de América, para México, esa definición lo que produce como consecuencia es una tipología festiva. Entonces uno encuentra, cuando analiza, y en mi caso que estudié como la historia de Colombia a través de la fiesta, existen primero las fiestas, que no son llamadas fiestas, sino los rituales, los rituales fundamentalmente de las comunidades indígenas. Luego, cuando llegan los españoles, pues nos traen las fiestas religiosas, nos trajeron las carnestolendas, en el siglo XVII trajeron los carnavales, luego aparecieron también con ellos las fiestas monárquicas. Aquí en el siglo XIX, pues se inicia el rompimiento con los españoles y aparecen otro tipo de fiestas. Ahí lo que quiero decir es que yo entiendo que la fiesta es un producto social. O sea, la fiesta cambia también con los movimientos sociales y siendo un producto social, entonces también genera unos objetos celebrados. Escúcheme bien, un objeto celebrado, pues la fiesta no solamente hay que verla como una temática general, sino que cada fiesta tiene unos objetos celebrados específicos. Pero me encontré que con la independencia aparecieron las fiestas republicanas, aparecieron las fiestas nacionales, las fiestas laicas, las fiestas nacionales, es decir, toda una diversidad festiva que empieza a romper el objeto que se celebraba anteriormente, que era la monarquía o la religiosidad. Y a partir del siglo XIX, pues aparecen múltiples formas festivas, como por ejemplo las ferias, aparecen los festivales ya en el siglo XX. Aquí fueron muy fuertes y también en México, porque hubo una influencia de un mexicano para construir eso, que son los llamados carnavales estudiantiles de los años 20. Luego de esos carnavales apareció pues el Día Internacional del Trabajo, que se celebró hace 3 días, que hace parte de ese calendario. Y más adelante aparecen, aquí hay una fiesta muy fuerte que tuvo su origen a final del siglo XX, al principio con connotaciones religiosas, era perseguido por la iglesia ese tipo de concurrencia que he llamado el Halloween. Pero el Halloween, lentamente siendo de origen celta y después teniendo relaciones con los colegios norteamericanos, la población se fue apropiando de esa fiesta y hoy puedo decirles sin dudar que es la fiesta más grande que se hace en Colombia. Concurre todo el mundo a esa fiesta, nadie los convoca. El 31 de octubre fue desbordado ya después por la semana del Halloween, se convirtió en la noche del disfraz, en el día de los dulces, pero ese día se disfraza desde el abuelito, disfrazan al perro, disfrazan al gato, disfrazan los carros, los apartamentos, se logró convertir en una fiesta. Eso es lo que reafirma lo que los investigadores decimos. La fiesta es un producto social, o sea, la misma sociedad va construyendo sus formas o de conmemoración o de festejo o de recuerdo, de diversión, y eso es lo que realmente se debe entender. A partir de poder definir o a partir de haber logrado definir o hacer o lograr mejor una definición de fiesta y de entender una tipología festiva, el tercer nivel que empezamos a trabajar en el grupo que coordino tiene que ver con 2 conceptos que son esenciales tomados de Duvignon, 2 conceptos que son esenciales para entender cómo se trabaja la fiesta. El uno es que toda fiesta tiene un objeto celebrado y un sujeto que la celebra, que la asume. Por eso hay una inmensa variedad de fiestas y si uno busca el objeto celebrado, pues va a encontrar que tiene razón los que han orientado este tipo de concepto y de metodología para poder entender lo festivo, ¿no es cierto? Para dar un ejemplo, es decir, en Colombia pueda que haya unos 120 carnavales.
pero un carnaval se diferencia de otro por el objeto que se celebra. Digamos, hay un carnaval muy conocido que es el Carnaval de Barranquilla, pero el objeto que se celebra allí son las danzas de tradición, o sea, las danzas que subieron por el río Magdalena, que son las que se escenifican. Pero si usted va, por ejemplo, a otro sitio que es el Carnaval de Río Sucio, en el Carnaval de Río Sucio, cuyo símbolo central es el diablo, celebran es la palabra, o sea, la palabra para burlarse del otro. En otro carnaval el objeto celebrado es el trabajo estético de los artesanos a través de las carrozas. En fin, el objeto celebrado es muy importante para poder entender lo que se llama la fiesta, para poder entender una tipología festiva y para poder entender entonces esa relación entre el objeto celebrado y el objeto celebrante. Así que con esa tipología, ahora sí, Cristina, pasemos. Fuimos encontrando ya la orientación de en qué fiesta había elementos de la naturaleza. Este es un ejemplo. Es decir, este es un festival infantil que se hace en una zona donde la música fundamental es el arpa llanera. Fíjate que ahí aparece una niña tocando el arpa, otro niño tocando lo que se llama las maracas o los capachos, otro niño tocando el instrumento central, que es un cuatro, que es de 4 cuerdas, un aparato muy lindo, donde se combinan entonces estas fiestas y da origen a un ritmo muy lindo que es el joropo. El joropo no solamente es la danza, por eso la joven está vestida como para danzar y en fiesta, sino también que el joropo es un ritmo musical, o sea, danza y música. Pero me llamó la atención que tienen como objeto central no la música, sino que es un homenaje a la palometa de oro, que es un tipo de pez que existe en el río Orinoco, imagínate. Entonces el pez empezaron a relacionarlo con los infantes y surge entonces unas características. Entonces cuando yo me puse a mirar la fiesta en Colombia y me puse a buscar los objetos celebrados que tenían que ver con la naturaleza, pues queda uno absolutamente asombrado. Les voy a leer algunos de los objetos que se celebran en estas fiestas religiosas, porque por la cuestión de tiempo no puedo numerarlas todas, pero mira, se celebra, por ejemplo, como objeto la tortuga caná. Hay fiesta del cangrejo, del guarapo, que es una bebida, del chigüiro, del biche, que es una bebida de caña ancestral del Pacífico, de la caña de Milo, del calabazo, del río, del coco, la algarroba, el cuy, que es un animal que se come, la palma de cera, la gelatina, el sancocho, la paletilla, que es una parte de las reses, los fritos, el totumo, el guandú, el bolloyuca, la corocora, la cotiza, la palma amarga, el burro, la chicha, el jardín de la vida, la montaña, la marihuana, la cachama, el bambú, la guadua, la diversidad biológica, las abejas, la tortuga charapa, la rosa, la ruana, el pañolón, la almojábana, el almacijo, la cachama, los océanos. Una inmensa variedad que no sé si en México tengan el mismo nombre o la palabra sea diferente, pero de pronto se encuentran en el significado del objeto, que fue lo que me asombró. Y haciéndole el seguimiento, en el año se realizan casi 300 fiestas en Colombia que tienen relación con la naturaleza. Colombia en el año tiene 4.500 fiestas, imagínense. En 365 días se celebran 4.500 fiestas, porque muchas fiestas son simultáneas en varios sitios, otras duran mucho tiempo. Hay una fiesta que dura un mes, la otra dura 8 días, la otra 4 días. No hay rincón o municipio que no tenga su fiesta, pero además hay un elemento muy importante, y es que si bien toda esa tipología de fiesta tiene, repito, objetos celebrados diferentes, también la tipología tiene temáticas diferentes. Vuelvo y repito, una cosa es un carnaval,
otra cosa es un festival, otra cosa es una feria, otra cosa una fiesta religiosa. Aparecieron las fiestas étnicas, las fiestas estudiantiles, las fiestas de la nación, las fiestas de los grupos subalternos, todo ese tipo de cosas. Nos toca ir pasando porque el tiempo es oro, por favor, Cristina. Lo que viene, mira, por ejemplo, en una de las zonas rurales, esta es una festividad rural que se llama Lejanías, ahí está el nombre, observen, celebran la producción agrícola y frutícola de su región, pero lograron entonces organizar una fiesta y organizar un desfile. La fiesta tiene una connotación muy importante que se diferencia del evento porque el evento no tiene un día fijo, mientras que la fiesta patrimonialmente sí. Entonces, fiestas como estas que dijeron vamos a visibilizar nuestros productos frutícolas, donde creo que es la región donde hay mayor variedad de frutas, y organizan un desfile. El desfile lo llaman entonces el Festival de las Carretillas. La carretilla, fíjense ahí, si la alcanzan a ver debajo, sobre la carretilla colocan, hay un concurso y van colocando todos los productos. Hay un desfile muy hermoso, pues sobre todo esto tengo registros, lo que están viendo son las cosas que yo hago, que le saco la fotografía o hago el registro fílmico, de tal manera que pues me he enriquecido mucho con esto, pero eso es para darle un ejemplo de que por un lado el objeto celebrado es la palometa, un pez. Aquí el objeto celebrado pues es la fruta y sobre todo la producción. Veamos qué hay. Mira, el otro elemento que me encontré recorriendo y buscando y anotando y armando un calendario que lo logré organizar mes por mes, es que en muchas partes se celebran hay fiestas de la naturaleza o festivales que ellos llaman con productos naturales. Este, por ejemplo, se llama el Festival del Almacijo y los Dulces. Entonces fuimos al sitio y encontramos, digamos, 10 cuadras llenas de la diversidad de dulces. El almacijo se hace con harina, se hacen panes, se hacen bizcochos, se hacen hasta arepas de este tipo de cosas. Y encontramos una variedad tan interesantísima con el tema del amasijo y los dulces, y lo colocamos entonces como otras de las fiestas de la naturaleza. Veamos, Cristi. Ahora entro a una especie, para ir rematando como de segunda parte en estos 15 minutos que me quedan, que es muy importante, y es que entre los objetos celebrados hay dos que son muy importantes. Encontré que me parecía importante porque me encontré muchísimas fiestas en relación con los ríos. El río es un elemento esencial. No hay municipio sin fiesta y no hay municipio sin río, pero también me encontré otro elemento especialísimo de todos los municipios o corregimientos o sitios donde yo fui, y es que no hay lugar que no tengan también su árbol. Es decir, casi que todos los individuos tenemos o un árbol o tenemos un río donde uno nació, donde se mueve, y esas dos cosas me orientaron a pensar, y en el libro que publiqué sobre fiestas de la naturaleza en Colombia, le hago un buen recorrido al papel de los ríos en la historia de Colombia y al papel del árbol. Lo que ustedes, por ejemplo, están viendo me va a introducir en un elemento muy importante porque aparecieron como nuevos ceremoniales en Colombia, nuevos ceremoniales que tienen relación con el conflicto armado que durante años hemos tenido que soportar los colombianos. Que ven, ha habido últimamente acuerdos para poder acabar con la guerra que vivimos o el conflicto armado con grupos de guerrilla, con grupos de paramilitares. De todas maneras, pues el conflicto continúa. Y lo que ustedes están viendo es que el conflicto nos ha dejado pues millones de víctimas. Hay millones, o digo, creo que la última cifra que dieron las autoridades, hay 120,000 personas desaparecidas por el conflicto, las estamos buscando. Otros que fueron desaparecidos y nunca se van a encontrar,
otros que fueron desplazados, que el desplazamiento sí pasa por varios millones de personas, todo un conflicto de la guerra que nos tiene todavía enfrascados en cómo resolver esta situación. Pero yo lo que me encontré, y eso me logró producir un libro al mismo tiempo que trabajaba en la naturaleza, empecé a ver que las comunidades que han sufrido la guerra, que han sufrido el horror de desaparecer a su familiar o de ser desplazado o de tener víctimas en su familia, ha utilizado elementos de la fiesta, que son muchos. La fiesta pues son músicas, colores, sabores, escenografías, cantidad de cosas, comidas, elementos de la fiesta para poder dar como el paso adelante, es decir, sobreponerse al dolor y poder encontrar momentos de sosiego. Lo que ustedes están viendo es de una riqueza simbólica impresionante y se lo explico. Hace unos años le colocaron una bomba, iba dirigida a un político, pero la bomba la colocaron en un avión y asesinaron más de 120 personas que iban allá. Solamente se encontraron pues los pedazos de lo que pudo rescatarse después, y los familiares desde esa época, que lleva más de 20 años, han venido como cada año construyendo su día conmemorativo. Desaparecieron unas fiestas de la memoria, y la fiesta de la memoria utiliza un elemento de la naturaleza que es el que están viendo. En memoria de su familiar, empezaron a sembrar árboles. Entonces aparecieron árboles que tienen una historia larga. El árbol para nosotros tiene una historia ligada a la fiesta desde las épocas de la independencia, cuando se crearon el árbol de la libertad. Pero hoy el árbol es un árbol de la memoria. De tal manera que buscando las fiestas de la naturaleza, buscando los nuevos ceremoniales, me fui encontrando entonces en esa relación de lo social con la naturaleza. Elementos como el árbol es muy importante para nosotros. Ojalá algún día puedan leerse el libro de las fiestas de la naturaleza en Colombia, que por fortuna se agotó muy rápido en Colombia. No sabía que el tema era tan interesante y resulta que sí lo es, porque ahí explico en detalle cada uno de los miles de actos de sosiego que han aparecido en Colombia, donde se utilizan elementos de la naturaleza en esa búsqueda. Pasemos, Cristina, ya nos quedan unos minutos. Mire, este es un ejemplo del otro elemento que me pareció importante. El río. En las comunidades ahí hay una figura de un diablo festivo que lo hacen en una zona por donde pasa el río Magdalena. Lo que ven ustedes al fondo no es todo el río, sino una franja del río Magdalena, porque a veces se abre en 2 o 3. Y la comunidad allí organiza las fiestas que es una fiesta religiosa, que es la fiesta del San Juan. Pero esta fiesta del San Juan, si bien tiene relaciones con lo religioso, se fue convirtiendo más como lo que yo podía denominar como generalidad una fiesta popular. Y tienen una característica, y es que utilizan el río para organizar unas balsadas. Fíjese que debajo el diablo, esta figura del diablo, va sobre una balsa hecha de guadua. Esas son las balsadas. Entonces, sobre las balsadas van colocando los símbolos que le interesan. El San Juan y esta zona es una zona donde los matachines son como la figura esencial de la fiesta. Realmente lo que estamos viendo ahí es una representación, pero a través de un matachín. Los matachines tienen múltiples figuras, se hacen de pedacitos de hoja o se hacen de pedacitos de tela, o se hace como ese de cartón, de tal manera que eso es como muy importante. El río, entonces, en muchos municipios, es decir, no encontré realmente por donde pasa el río Magdalena, nos obligó entonces a empezar a mirar en sus riberas qué fiestas se organizan, y resulta que el río Magdalena para nosotros es de una importancia histórica y comercial muy importante. El río Magdalena atraviesa todo Colombia del suroccidente, llamémoslo así, del occidente y el sur hacia el norte, porque va a llegar al mar Caribe, ¿no es cierto? Pero todas esas riberas atraviesa
climas diferentes, fiestas diferentes. Entonces allí, por ejemplo, el elemento esencial de esta fiesta es el sanjuanero, en otros son las chirimías, en otro es la cumbia, en otro es el bambuco, en otro es la tambora. Bueno, todos esos elementos que nos obligó a organizar una pequeña, una breve investigación sobre el río Magdalena y sus fiestas y músicas para mostrar pues la diversa variedad. Y pasemos, viene algo muy importante, que es esto, mira, ustedes están viendo ahí en una zona afrocolombiana que es el Chocó y en un municipio como Quito, hay una fiesta que dura un mes, eso arranca como el 16 o casi un mes, arranca a veces el 9 de septiembre, en otras el 16 de septiembre y culmina el 4 de octubre, que es el cumpleaños de un santo que es San Francisco de Asís. Por eso estos religiosos y la comunidad toman este río llamado el río Atrato y el acto central de esta fiesta, o uno de los grandes actos centrales, es la balsada por el río. Estuve en octubre del año pasado, esta es una de mis fotografías. Fíjese que en la balsada va el santo, pero acompañado. Y allí la música esencial es la chirimía. Entonces en las balsas va la chirimía. Lo que me encantó de esta festividad, que no la he visto en muchas, es que logran relacionar realmente la religiosidad popular al santo, porque es la fe lo que mueve a esta población afro, pero por las noches se organizan unos bundes o carnavales que son profundamente paganos, es decir, hay un desbordamiento, lo que llamamos en el carnaval, que es como los excesos de todo, pero hay mucha música y cosas, entonces combina la religiosidad de verdad con el propio carnaval, fue lo que llamó la atención. Para terminar, hay algo muy importante que está siguiendo, y es que, repito, producto del conflicto aparecieron los nuevos ceremoniales, y producto de esos nuevos ceremoniales aparecieron elementos como los que están viendo. Fíjese que ahí el símbolo fundamental es una rosa. El símbolo fundamental es la rosa, y es porque en el sitio donde están, fundamentalmente era una convocatoria de mujeres, en el sitio que estamos viendo es un lugar situado en el centro de Bogotá, en un parque llamado el Parque Nacional, pero en ese parque fue asesinada una joven fue asesinada allí, le hicieron todo tipo de torturas por un individuo que después fue apresado. Duró la señora varios días allí botada hasta que la recogieron. Finalmente murió. Se llamaba Rosa o se llama Roselvira. Las mujeres se organizaron y empezaron a tomar una canción muy famosa que ustedes la habrán escuchado, la pueden buscar en YouTube porque muchos la han cantado. Se llama Rosa la más hermosa. Rosa la más hermosa. Entonces el grupo de mujeres tomó la canción, la cantan y la interpretan el día de mayo en que se celebra el aniversario de este horrible asesinato, y además tomaron una rosa y convirtieron la rosa, que es un elemento de la naturaleza, en un símbolo de esa llamada fiesta de la memoria, porque eso es lo que hay que decir. Lo que se empezó a poner en escena pues, fue la memoria. Finalmente, pasemos a la otra para poder indicarles cómo los grupos subalternos, los grupos subalternos empezaron a tomar también espacio después de la aprobación de una constitución del año 91 que le dio como visibilidad a las minorías étnicas y a varias minorías sociales en Colombia. Y esto que están viendo es un cacho de marihuana, la simbolización de un cacho. Es un producto de la naturaleza. Ellos organizaron su día después estudiando este fenómeno, me entero que no solamente empezó a hacerse en las grandes ciudades de Colombia, sino que es una celebración mundial. Me imagino que en México hay varios sitios donde en mayo creo que fundamentalmente hace eso porque se realiza esto, aunque a veces cambia la fecha.
pero de todas maneras lo que se está poniendo en escena, que se llama el carnaval canábico, tiene un objeto celebrado esencial. Ahí realmente no celebran la marihuana, sino lo que celebran es el Día de la Marihuana o el carnaval canábico, como lo llaman, pero es el derecho a que las minorías tengan también sus propias reivindicaciones. Aquí se empezó con estas marchas, llamémoslo así, pidiendo que cada individuo podía tener una dosis mínima que no fuera penalizada. Finalmente lograron aprobarla y ahí va la historia. Así que este recorrido tan fugaz por Colombia, por la fiesta y por elementos de la naturaleza en relación con la fiesta, nos permite entender que es muy importante comprender ahora todos esos problemas del medio ambiente y que eso lo puede uno estudiar en la fiesta. Pero la fiesta, como le explico, no solo es un escenario color de rosa, porque detrás de todo esto están los derechos de los animales que los encontré, los derechos de las plantas. Hay páramos que han ganado por intermedio de los recursos que colocan los humanos, tener sus derechos a ser preservados. Hay perros o gatos o animales en todo sentido, pero también los parques nacionales son parte de nuestra nación. Y los que cuidan los parques empezaron a ser asesinados, por lo que muchas de las rutas del narcotráfico utilizan estos parques para poder llegar a donde quieren llegar. De tal manera que hay que entender finalmente que la fiesta no es solo color de rosa, no es solamente una descripción que puede tener un objeto celebrado, pero que tiene muchas complejidades, que es lo que el investigador está estudiando. Gracias por escucharme. Cumplí con el tiempo. Muchas gracias, doctor González. Por favor, si desean hacer alguna pregunta, ponerla en el chat para que yo la lea. Adelante. También tengo aquí la conexión a Facebook por si quieren preguntar en la plataforma. Mientras se animan, doctor González, yo quería preguntarle, estas ponencias, hablamos un poquito de si estas comunidades que están haciendo todas estas fiestas están interesadas o no en que venga el turista. Si les gusta que venga el turista, si llaman al turista o de plano no lo quieren en sus fiestas. ¿Nos podría comentar al respecto? Sí, yo veo que el seminario tiene que ver con esa palabra que es muy importante y con ese medio que es muy importante. Pero solamente le puedo comentar lo siguiente. Hay una zona nuestra en la Orinoquía que tiene el espacio natural, creo que más bello que yo haya visto en mi existencia. He recorrido 3 continentes y no me acuerdo de haber visto una cosa más maravillosa. Se llama el Cañón del Río Güejar. Durante muchos años no se podía ingresar porque era un territorio parte tomado por la guerrilla y parte tomado por los paramilitares, de tal manera que la población civil no podía llegar allí. Pero con los acuerdos iniciales que se hicieron con paramilitares y después con sectores de guerrilla, empezó a abrirse y organizaron lo que llaman un rafting. Yo he ido ya 2 veces, donde uno en 6 horas atraviesa por el río, el cañón del río Güejar, pleno de cascadas, pleno de quebradas, pleno de otras cosas, con unas paredes de 300 o 400 metros de altura, que se siente uno diminuto en ese espacio de la naturaleza. Hace pocos días algún familiar que vive afuera vino acá, le hablé del sitio, llamamos para saber si podía ir la semana siguiente y por ahora no hay reservas sino para dentro de 3 meses. Quiero decirle que abriendo un poco el conflicto y abriendo un poco los territorios, el gran beneficio ha sido el turismo, porque eso le ha permitido a las comunidades organizarse realmente. Pero le cuento otra cosa. Lo que hicieron las comunidades de esta zona no fue no permitir que llegara gente de afuera a organizarles el turismo, sino que los campesinos
y la gente de los pueblos crearon sus comités y son ellos los que manejan toda la parte turística y aprendieron, por ejemplo, la seguridad de montarse en una canoa y bajar 6 horas por un río donde usted encuentra pues unas caídas de agua y encuentra, bueno, todo ese tipo de cosas, muy bello. De tal manera que eso es importante. Pero también hemos encontrado que en otros sitios, por ejemplo, hay un festival que se organiza en un río donde va, créeme lo que le voy a decir, van 500,000 personas durante 3 días y queda convertido eso en un basurero histórico. Es decir, duran no sé cuántas semanas sacando la basura. Entonces se convirtió, siendo un sitio hermoso, donde el turista va y se baña y organiza su fiesta, pero la incultura del que llega nos condujo a otro tipo de problema, que es el que tratamos de solucionar. Es decir, tómese su cerveza, pero no la bote allá al río, ni la bote en la calle, para eso hay cosas de esas. Es decir, el turismo aquí que es muy fuerte. Colombia tiene la particularidad de que tiene turismo, pues porque tiene el Atlántico, tiene el Pacífico, tiene la Amazonía, tiene la Orinoquía, tiene zonas andinas. Entonces viene mucha gente, tiene la zona cafetera, todo ese tipo de cosas. Y ya hemos aprendido todos de que el turismo es un recurso muy importante de la economía de la región y lo que intentan las comunidades en las regiones es que ellos mismos construyen como ese, el grupo comunitario que hace emprendimientos ha logrado resolver también problemas, porque el grupo comunitario que tiene su emprendimiento pues tiene entradas y mejora su población. Eso para solamente darle un ejemplo de esa relación con el turismo, la naturaleza y la fiesta, que es lo que yo trabajo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o tenga una pregunta? No sé si más bien pueda yo de pronto preguntar, porque nos quedan unos minutos, y es, si ustedes han visto algunas fiestas en México que tengan como objeto productos de la naturaleza, ¿no es cierto? Quisiera saber si recuerdan en este momento algunas, para saber si coincidimos con los objetos que se celebran. El maíz, por ejemplo, es muy importante y se celebra en muchísimas partes, no solamente por los productos, por el producto alimenticio que es, sino que han logrado convertir las zonas de maíz, organizarles su festival o su fiesta para promocionar el tipo de consumo alimenticio que se produce allí. Porque si yo miro los objetos celebrados, que no pude terminar de leerlos, encontré, por ejemplo, que se celebra la neblina. Increíble, pero hay un pueblo en una montaña por allá donde generalmente vive neblina, y entonces organizaron, la comunidad organizó el festival, y ahora los carros tienen que parar los 5 kilómetros antes del pueblo por la cantidad de turistas que llegan por ahí. Óigame, a vivir la neblina, a vivir el frío, a vivir como la ruana, a vivir otras cosas. Entonces es una cosa fascinante, de tal manera que si me dan 2 o 3 ejemplos de fiestas en México, quedaría contento con este espacio. Y ya les recuerdo que en unos minutos debo retirarme. Otro día seguiremos, pero cuénteme más bien. La pregunta es al revés, de aquí para allá. Sí, Bueno, si Cris quiere comentar, yo tengo un comentario en el Facebook y antes de que se vaya, doctor, Está bien. Elizabeth Arellano, la directora del CIVIC, quisiera dar unas palabras. Entonces, adelante, Cris Aldaña. le cedo la palabra a Eli y después participo. Adelante, Eli, claro. Muy Eli, rápido, gracias. porque sí, hola, doctor Marco González. Llegué unos minutitos tarde al seminario, pero yo quería agradecer al nombre de este centro de investigación su participación, este ciclo que nos permite conocer nuestras tradiciones a través de la naturaleza y viceversa, pero además en su seminario, en su charla, me gustó mucho cómo hizo usted esta descripción de algunos eventos sociales que forman la historia, ¿no? De nuestras regiones, de nuestros países, porque así es esto. Entonces, pues solo agradecerle su participación. Sé que usted es colaborador con la doctora Cristina Saldaña, gracias, Cris, por invitar al doctor. Ojalá haya otras oportunidades de escuchar sobre su trabajo.
Y era eso, agradecer su participación y muy en particular disfruté mucho su conferencia. Sí, muchas gracias. Ahora, me sirve para comentar esto. Hace poco me llamaron acá del Museo Nacional de Colombia para una conversación porque están celebrando 200 años del museo y abrieron una sección que se llama Naturaleza y se enteraron del libro. Entonces conversamos y el viernes de esta semana vamos a volver a conversar. Y me dijeron, pues, ¿qué piensa que se debe colocar allá? Resulta que estudiando las fiestas de la naturaleza y los elementos de la naturaleza, yo me encontré que en Colombia hay más de 1.123 municipios y es difícil no encontrar un emblema que no tenga elementos de la naturaleza, porque el escudo obedece a la región. Entonces, en el escudo o está el río, o está el árbol, o está el animal, o está la hoja, o está la comida. Es una cosa fascinante y yo he logrado ahora seducir a muchos investigadores para que empiecen a trabajar desde sus naciones esta beta tan importantísima de la relación fiesta-naturaleza. Gracias, doctora Eli, por participar. Gracias por tus palabras. Y bueno, escucho finalmente entonces a Cristina a ver si me responde lo que pregunté, mientras Sí, después veremos qué hacer. claro que Gracias, sí, Cris. Marcos. Bueno, muchas gracias, Eli. Y mira, acerca de la relación fiesta-naturaleza en México, en las comunidades campesinas, en las comunidades indígenas, hay un ciclo ritual muy, muy rico. Y desde luego en todas ellas aparecen elementos de la naturaleza. Por ejemplo, en las fiestas generalmente se brindan ofrendas a los santos, ofrendas a los aires, ofrendas al santo patrono, consistentes en flores, consistentes en alimentos de la temporada. Y recordemos la celebración de Día de Muertos, que bueno, así como en Colombia nos has platicado que el Halloween se ha vuelto una fiesta nacional, en México tenemos la celebración del Día de Muertos, donde es una manifestación hermosísima de la presencia de la naturaleza en los hogares, en las ofrendas compuestas de flores, compuestas de alimentos preparados de acuerdo a la cultura de la región. Y también comparando esa celebración de Día de Muertos con algo más de carácter cívico y urbano, pues está esa gran fiesta que se celebra ahora en la Ciudad de México, en esos días de muertos, que es el desfile de catrinas, de calacas y escenarios monumentales, donde está presente ahí pues la naturaleza, digamos, en esta algo, si hay un símbolo de Día de Muertos, me parece que uno es la flor de cempasúchil, que representa el color del sol, que representa la luz, y es como de lo más vistoso, ¿no? Claro. Esa sería así como mi respuesta. Y yo tengo una acerca de los diablos. O sea, los diablos en Colombia son una figura muy, muy importante de los carnavales. Y aquí en México lo que se hace con los diablos después de Semana Santa es quemarlos. Entonces mi pregunta es, en Colombia, ¿qué se hace con los diablos? ¿Se guardan para el siguiente ciclo? ¿Cuál es la situación de este objeto festivo? Sí, tal vez diría sobre lo primero que comentabas, pues efectivamente es muy difícil encontrar una fiesta que no tenga elementos de la naturaleza, pero realmente el libro de las fiestas de la naturaleza, el cuidado que tuve es no solamente mirar eso que vos planteas que es muy importante, sino en qué sitios un elemento de la naturaleza se convierte en el objeto que se celebra. Por ejemplo, yo le decía que celebran la rana, o que celebran la neblina, o que celebran la montaña, o que celebran el río, o la laguna, o la hoja, o la orquídea, o bueno, todo eso, como objeto celebrado. Entonces lo llaman Festival de la Orquídea en tal región, ¿no es cierto? Lo otro sobre los diablos, pues en los carnavales es muy difícil no encontrar también diablos. Son los disfraces de diablos, pero respondiendo más a la pregunta
el más conocido sitio es llamado el Carnaval de Río Sucio, cuyo uno de los símbolos es el guarapo y también el diablo, pero allá el objeto celebrado es la palabra, o sea, la burla contra el otro. Ese diablo que construyen, que es muy hermoso y que tiene como una relación directa con la religiosidad, que permiten este diablo, la aparición de este diablo festivo, no es el diablo del malo, no es el diablo cristiano que representa el mal, sino es un diablo de la fiesta, es un diablo lúdico, es un diablo de la diversión. Construyen un diablo de más o menos, ¿cuánto tiene? 6, 7 metros, muy grande, es el símbolo, y termina finalmente y efectivamente con la quema del diablo en un ritual muy importante, porque esa quema del diablo significa que el diablo llegará nuevamente dentro de 2 años a dirigir la fiesta. En las épocas de los carnavales estudiantiles que se hacían hace 100 años, pues había un símbolo que era el Pericles Carnaval, que al final lo enterraban o lo echaban en un globo o lo quemaban, pero representa lo mismo de todos los símbolos festivos. Se quema, pero está anunciando lo que viene. Sí. La relación de la vida y la muerte, ese tipo de cosas tan interesantes. Pero el diablo que yo recuerdo en Colombia que se quema y que tiene su connotación simbólica es el diablo del Carnaval de Río Sucio. En las otras fiestas, pues los hay, pero son más como disfraces, porque ya no son el símbolo, sino... Sí, y de manera breve, bueno, mira, aquí hay un festival de la Nochebuena en Tasco, Guerrero, y es una celebración muy, pues muy vistosa porque está todo este simbolismo de la flor que tiene ya una fama internacional y se reconoce, bueno, ahí hay una pugna, digamos, en Morelos se dice que es el centro de origen de la Nochebuena y Guerrero también se atribuye esa, bien. esa cuestión de origen. Pero bueno, se convoca a la comunidad, se hace un tapete gigantesco en el atrio de la iglesia de Santa Prisca, con puras nochebuenas, se hace una nochebuena gigantesca y pues ahí se convoca a la comunidad y pues bueno, Tasco es una comunidad eminentemente turística y entonces ahí se hace un festival muy interesante. Acerca del maíz, hay también programas que están en pro del maíz nativo y se hacen una serie de ferias en distintos estados de la República para promover la importancia de conservación del maíz nativo y pues, su presentación en una gran diversidad de alimentos. Esa sería mi respuesta y Cris quiere ahora intervenir. Gracias. Gracias. Cerramos con Cristina Martínez. Gracias. Sí, tengo muchas participaciones en el Facebook y quería comentarles. Tere Nájera dice, la biodiversidad en Colombia es maravillosa en medios naturales y especies de aves, pero desconocía sobre las costumbres de sus carnavales y festividades. La doctora Valentina Carrasco Carballido pregunta, ¿la información que ha generado ha ayudado al diseño de políticas públicas? Esa es su pregunta y solamente le comento, antes de que nos responda, que han estado escribiendo en el chat del Facebook la fiesta de la cebolla en Morelos, la noche de los rábanos en Oaxaca, la feria del elote en la comunidad El Soquital Amacuzac, dentro de la Sierra de Huautla, la feria de la pitaya en Pizotlán, en el área de influencia de la Sierra de Huautla. Entonces, aquí también en el Facebook hay mucha participación sobre las fiestas. Y entonces la pregunta de la doctora Valentina Carrasco, le repito, es, ¿la información que ha generado ha ayudado al diseño de políticas públicas? Sí, me repites la primera que no la comprendí muy bien sobre relación con el carnaval o algo que decía, o era como una... No era una pregunta, sino como una apreciación, ¿o qué? Sí, Tere Nájera dice que desconocía las costumbres de carnavales y festividades de Colombia. Ah, ya, sí, es como una apreciación. Pero sí, bueno, exacto. mira, sobre la política pública, yo lo digo como investigador. Digamos que los que trabajamos fiesta, vemos que la fiesta tiene como muchos peligros. Un peligro de la fiesta es la comercialización por encima de lo patrimonial, por ejemplo, ¿no?
donde va uno a una fiesta y encuentra más una diversión, se han olvidado de que hay una cultura que hay que respetar, por ejemplo. Aquí también tuvimos muchos problemas con lo que vuelvo a comentar del conflicto, porque había zonas donde la guerrilla o los paramilitares imponían qué se celebraba, cuándo se celebraba, cómo se celebraba. Entonces eso es lo que Vargas Llosa y otros han trabajado sobre pues la puesta en escena del espectáculo por encima de las costumbres de los pueblos. Pero yo también en los estudios, yo me encontré, por lo menos en Bogotá fundamentalmente, me encontré asombrado que la política pública realmente no contribuye con el arraigo patrimonial de lo festivo. Digamos, aquí un grupo presenta un proyecto para celebrar la Navidad en un barrio, en una zona, y no pueden hacer el evento mientras no salgan los dineros, porque eso tiene unos problemas jurídicos, ¿no es cierto? De peculado, de desviación y otras cosas. Yo me encontré que hacían una Navidad en abril. Para darle un ejemplo, la Navidad pues tiene una característica que es en diciembre, el 24 y por esa época. Entonces, celebrar una Navidad, entonces yo empecé a decir que la política pública a veces no favorece este derecho de las comunidades a poner en escena sus propias costumbres. El otro elemento gravísimo es que el Estado no llega a todas las regiones y mucho menos financieramente. Entonces, eso tiene una parte negativa y es que no hay unos apoyos a veces, pero también resultó con una parte positiva y es que las comunidades empezaron a decir, no nos interesa depender de la política pública. Nosotros podemos hacer las cosas con miles de actividades y lo han logrado. De tal manera que esa relación de política pública con la manifestación festiva, pues es un elemento de cuidado, porque a veces le dan mucho dinero a una fiesta, se olvida que Colombia tiene 4.500 fiestas. Entonces viene todo ese problema tan grave de favorecimiento. En este momento hay un nuevo gobierno que ha intentado un poco como socializar mejor los recursos, pero estamos en un periodo de prueba. De tal manera que yo lo digo con honradez como investigador, le tengo un poco de miedo a la política pública cuando no tienen una buena organización para favorecer las comunidades, porque puede haber, lo que diría Michel Bobel, desviaciones de la fiesta, que es no hacerla en el día que corresponde, cambian de pronto el objeto celebrado y esos sujetos celebrantes pues como se aburren. No es nuestro enemigo la política pública, pero es mejor tener como cuidados con eso. Esa es por ahora mi opinión. Bueno. Muchas gracias, doctor González. Y pues damos por terminado el seminario del día de hoy. Les agradecemos mucho su presencia. Los invitamos al último seminario dentro de 15 días y le agradezco mucho a la doctora Cristina Saldaña por haber planeado la invitación de todos sus colaboradores en este tema tan interesante. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias. Nos veremos. Hasta luego. Y pronto hay que organizar un encuentro en América sobre fiestas de la naturaleza en América. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas Saludos. gracias. Un Claro que abrazo. sí. Bye.